Empezamos a grabar. Muy bien. Creo que ya ingresó el alumno que acaba de ingresar tarde. Entonces, les voy a recomendar a todos los que ingresen tarde, no sé, su presidente podría explicarles eso a sus compañeros. Los que ingresen tarde me tienen que enviar una evidencia, una prueba de que estaban pasando clases, porque yo ya saqué la foto y en base a esa foto voy a tomar la asistencia. Si es que llegan y acumulan las 3 faltas, queridos alumnos, no les voy a tomar su examen práctico. Y por lo tanto, su nota no va a salir. Aunque saquen 100 en los 4 parciales. Doctor, disculpe, buen día. Mega La Aguilera le habla. Yo estaba en clase y me sacó mi señal y ya cuando me volvió a aceptar ya había sacado la foto, pero yo entré desde el principio de las 8:45. Está bien, sí, la vi, Megan Aguilera, pero ahora usted vea la manera de enviarme una prueba de que sí está en clases porque ya saqué la foto. Ya, no sé, hagan una captura de pantalla, saquen una foto con su celular o con otro celular y envíenme la evidencia. Y Eliana, aprenda a manejar la tecnología. Ok, doctor, gracias. Ya, pregunte a alguien para que le enseñe a poner su nombre. Bueno, con esas indicaciones vamos a empezar el primer tema de práctica que se refiere al uso de los documentos médico-legales. Nosotros realizamos nuestra actuación refrendando el accionar médico en los documentos médico-legales, que deben ser correctamente llenados y utilizados, porque en base al correcto llenado de los documentos médico-legales vamos a poder defendernos alguna vez de una supuesta mala praxis. Entonces, nuevamente les indico que las preguntas que haga las voy a ir calificando, la participación para la práctica. ¿Podría alguno de ustedes indicarme qué son los documentos médico-legales? ¿Qué creen ustedes que son dentro de su conocimiento que tienen ahora? No se preocupen si no responden correctamente. Necesito saber los conocimientos anteriores que tienen a la clase. Pero sí voy a calificar su participación. No sé, ¿alguien me quiere decir qué serán los documentos médico-legales? Doctor, ¿Sí? documentos de importancia para los órganos judiciales. Nos repite, por favor, y me indica su apellido. Para el órgano judicial, para el asunto de justicia, Kadir Farraile. Ya, muy bien, muy bien. ¿Alguna otra opinión más? Yo, doctor Ismelda Canales. Jimena, ¿cuál es su apellido? Ismelda Canales. Ya, Ismelda, adelante. Los documentos médicos legales son todas las actualizaciones escritas que utiliza el médico. Ya, muy bien, muy bien. Entonces, esta última participación también es muy académica, ¿no? Entonces, son todos los documentos que nosotros llenamos durante el accionar médico, durante el acto médico. ¿Qué será el acto médico? ¿Alguien me puede decir? ¿Qué será el acto médico? ¿Alguien? Doctor Daniela me le habla. Se refiere. Ya, primero la señorita Lucimar Rea. Adelante. ¿Se va a referir a lo que va a realizar el profesional de medicina? Como, o sea, lo que va a hacer en su profesión, lo que va a desempeñar.
Ya, Lucimar. No sé, creo que me equivoqué de García. Rea. Sí, me equivoqué. Ya, ahora sí. ¿Alguien más? Gracias, Lucimar. Yo, doctor Mauricio Paredes. Paredes, adelante. Todo lo referente a la que es la atención médica, ya sea como que la atención, tratamiento, el diagnóstico por parte del médico. Muy bien, muy bien. Gracias, Mauricio. Entonces, el acto médico son todas las actividades que nosotros realizamos como médicos. Consulta, anamnesis, inspección clínica, no sé, curaciones, acto quirúrgico, cirugías, charlas, orientaciones. Todas estas actividades deben ir refrendadas en los documentos médico-legales que deben ser correctamente llenados. Si nosotros no llenamos un documento, llenamos mal un documento, entra dentro de la mala praxis. Les repito, el que nosotros llenemos mal un documento, entra dentro de la mala praxis, calificado dentro de la impericia. ¿Qué tal? Le pongo un ejemplo. Liz Erika Cáceres llena la historia clínica, pero la llena con un bolígrafo de color negro y con una letra pésima, ilegible, llena de tachaduras y de borrones, se sale de los márgenes. Y cuando un auditor médico o cualquier otra persona, un colega en una interconsulta, intenta leer la historia clínica que ha llenado Liz Erika, obviamente es un ejemplo, no comprende porque tiene una letra ilegible, entonces ese profesional en salud está dentro de la impericia y califica dentro de la mala praxis. Tendrá primero una sanción administrativa si es que se realiza una auditoría médica interna, y si ese incorrecto llenado del personal de salud ha ocasionado algún trastorno, alguna lesión, alguna incomodidad en el paciente, entonces tendrá ya una acción penal. La acción que les indicaba, esa sanción administrativa, cuando se hace una auditoría médica interna, entonces corresponde, por ejemplo, a un llamado de atención. Lo correcto es que a ese personal en salud se le llame la atención por escrito y se le indique que debe llenar correctamente la historia clínica con bolígrafo azul, con una letra, con la letra legible que pueda entenderse. Y además, esa llamada de atención irá directamente a su file y se quedará esa llamada de atención durante toda su vida profesional. Peor todavía, un memorándum de llamada de atención, y 3 memorándum de llamada de atención ameritan el retiro del cargo, queridos alumnos. Entonces, por esa es la razón. Ahora, en algunos centros hospitalarios, el turno de la mañana llena las historias clínicas con bolígrafo azul y el turno de la tarde llena con bolígrafo rojo, mejor dicho, con bolígrafo negro, y el turno de la noche con bolígrafo rojo. Todo depende de la institución a la cual ustedes van a trabajar. Entonces, también les aconsejo que alguna vez que vayan a una institución a trabajar e ingresen por primera vez, se acomoden a las normas de trabajo que tienen en esa institución. Si ustedes trabajan en el turno de la tarde y les indican que deben llenar todos los documentos con bolígrafo negro, porque el turno de la tarde llena con bolígrafo negro, y es una norma de la institución, ustedes no se peleen ni discutan esa norma, porque deben acomodarse a la institución, siempre que esté dentro de lo correcto. Entonces, utilizarán el bolígrafo negro. ¿Alguien tiene el bolígrafo negro del micrófono encendido? ¿Quién es Mayita? Micrófono. Ya.
Bueno, entonces ya sabemos lo que son los documentos médicos legales y la importancia de su llenado. Para ejercer el rol como perito profesional, con conocimientos científicos, que es llamado por la justicia, cuando ustedes sean convocados por la justicia para emitir un dictamen, para emitir un informe, como profesionales médicos deben realizar procedimientos que les son propios. Por ejemplo, la anamnesis, el examen físico, los exámenes complementarios, y deben respaldar su labor con un informe pericial consiguiente. O sea que no podemos saltarnos todos los pasos que debemos seguir por protocolo, queridos alumnos. Eso significa que si estamos en la consulta, muchas veces les va a suceder, tenemos 20 pacientes en la consulta, ingresa la madre con el niño en brazos y nos dice: doctor, yo vengo porque mi hijito tiene diarrea. Entonces nosotros registramos en la historia clínica, hay un escritorio de por medio, la señora está al frente de nosotros, registramos paciente con deposiciones semilíquidas, no sé, vómitos, afebril, etcétera, etcétera. Y como solo tiene diarrea, le prescribimos sales de rehidratación oral y algún antitérmico y la despachamos. ¿En qué nos hemos equivocado? ¿Qué me dicen, queridos alumnos? ¿En qué nos equivocamos? No hemos realizado el examen físico. Tenemos siempre que realizar examen físico. Examinar abdomen. Si está con diarrea, nos fijaremos si tiene o no tiene el signo del pliegue. Si presenta el signo del pliegue o no, cómo están las conjuntivas, tiene ojeras el niño, cómo está la lengua, cómo están los labios, están secos o no, etcétera, etcétera. Entonces, realizar siempre en todos el examen físico, porque si realizamos correctamente el examen físico, vamos a encontrar otras patologías y vamos a llegar a un diagnóstico definitivo, certero. Entonces, eso les recomiendo, queridos alumnos, para que después no seamos sujetos a juicios por mala praxis. ¿No hay preguntas? Sigo, ¿no? Estos informes son los llamados documentos médico-legales. Constituyen todas las actuaciones escritas que realiza el médico, como ven en la diapositiva, el llenado de la historia clínica, por ejemplo. Todas las actuaciones escritas que realiza el médico en su relación profesional con las autoridades, los organismos, las instituciones o cualquier persona. O sea que esta historia clínica puede ser solicitada por cualquier autoridad cuando sea necesario. Estos documentos son variados en su estructura y deben caracterizarse por un estilo claro, conciso, con el propósito de facilitar la comprensión de quienes deben recibirlos. Y que generalmente no son profesionales en salud. Nuestros administradores de justicia, por ejemplo, los fiscales, los jueces. La finalidad de estos documentos médico-legales es constituirse en un elemento probatorio ante un posible litigio. Elemento probatorio ante un posible litigio. Por ejemplo, si nosotros no hemos registrado en la historia clínica que nuestro paciente tiene el grupo sanguíneo ORH negativo, ingresa a cirugía y presenta una hemorragia profusa y le hacen una transfusión que no corresponde al grupo sanguíneo y nuestro paciente presenta un rash alérgico y posteriormente fallece por un espasmo de glotis,
Cuando se realiza la auditoría médica, ven que se había pedido en el examen, en el hemograma, el grupo sanguíneo, pero que el médico no copió del informe de laboratorio a la historia clínica el grupo sanguíneo y por ende hubo un error por parte del hematólogo al transfundir la sangre. Entonces, ¿quiénes son los que tienen responsabilidad penal en este caso? El médico que no copió el grupo sanguíneo a la historia clínica y el hematólogo que no comprobó, porque el hematólogo no se fijó y realizó la transfusión sanguínea. Entonces, todo nuestro accionar debe ser de acuerdo a protocolos. Los principales tipos de informes son el dictamen, el informe que nosotros realizamos a los administradores de justicia o a la autoridad que así nos lo solicite. Puede ser, por ejemplo, el director del hospital. El certificado médico, el certificado de defunción, las boletas, las papeletas de referencia, contrarreferencia e interconsulta. Eso no dice aquí, queridos alumnos, y les estoy indicando las boletas, las papeletas de referencia, contrarreferencia y también las de interconsulta. Todos estos documentos que acabo de mencionarles tienen y adquieren un valor legal. En base a estos documentos es que se va a evaluar el accionar del acto médico, el accionar del médico. Aquí vamos a hacer un paréntesis y vamos a ver un ejemplo de que estos documentos médicos legales deben llenarse correctamente, sin faltar a la verdad. Muchas veces, en muchas oportunidades, queridos alumnos, nos vamos a ver entre la cruz y la espada para llenar correctamente un documento médico. Quiero ponerles un ejemplo. A ver, acude a la consulta. Ustedes trabajan en un establecimiento de primer nivel como médicos generales. Acude a la consulta un paciente de 40 años que ha sido víctima de un hecho de tránsito por un conductor ebrio. Este conductor ebrio ha impactado con su automóvil contra el paciente y le ha producido un golpe, un impacto a nivel de la pierna derecha y la fuerza del impacto lo ha levantado y ha golpeado con el cráneo al caer al pavimento. Entonces, el paciente acude a la consulta porque tiene fractura de tibia por el impacto producido. Pero es un paciente de escasos recursos, muy escasos recursos. Y el conductor ebrio se niega a pagarle la atención médica correspondiente, porque indica que él estaba cruzando la calle. La atención tiene que ser inmediata, porque hay fractura expuesta. Pero, queridos alumnos, el SUS, mejor dicho, el Seguro Universal de Salud que tenemos, no cubre los hechos de tránsito. Entonces el paciente no sabe qué hacer, no tiene dinero, necesita que le atiendan, pero el SUS no cubre el hecho de tránsito. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué podemos hacer nosotros? Nos pregunta la enfermera y la administradora de nuestro centro. Doctor, le dicen, para que le puedan atender en el hospital, los traumatólogos le operen, le reduzcan la fractura, le vean el golpe en la cabeza y le hagan la tomografía correspondiente, entonces póngale en la historia clínica que el señor se cayó de las escaleras y así le van a atender en el hospital. Ahora, ¿está correcto ese
ese accionar, ¿qué consecuencias nos puede traer posteriormente? Porque nosotros lo hacemos viendo el bienestar del paciente. ¿Qué opinan sobre eso? ¿Hay alguna opinión de alguien? ¿Hay alguna opinión? No sé. Doctor, Daniel, adelante. primero que estaríamos incurriendo en un principio de ética, ¿no? El tema de faltar a la verdad. Ah. Lo segundo, también se está velando la integridad del paciente, ¿no? Que se debería velar, pero mi posición sería que un informe médico forense podría ayudar para poder tratar, ¿no? Esto, un informe técnico, un informe de una pericia policial para poder tratar con esto, pero tampoco podemos omitir, digamos, nuestro accionar ante un paciente que está con lesiones, ¿no? Ya, muy bien. Claro que sí. Tiene razón, Daniel. La parte social, sentimental que tenemos nosotros nos indica que debemos ayudarle al paciente y bueno, para que puedan atender en el hospital, podríamos ponerle que se cayó de las escaleras, ¿no? Eso es lo que, bueno, no es lo que dice Daniel, pero les repito la pregunta. Está bien, Daniel, muchas gracias. ¿Alguien más? Una opinión más necesito para que conversemos sobre eso. ¿Qué nos va a pasar? ¿Alguien más? Entonces les pregunto. Luz Helen Gutiérrez, ¿qué opina usted? Luz Helen Gutiérrez, ¿qué opina usted? Le pregunto por segunda vez. Es que Luz Helen está con su cámara apagada y obviamente no está participando de la clase, ¿no? Entonces le estamos registrando eso. Por eso, mis queridos alumnos, mi insistencia en que ustedes deben tener la cámara encendida, porque son ustedes mismos los que se engañan al entrar a la clase con la cámara apagada y, bueno, hacer creer que están participando. ¿No es cierto? Y mi obligación como su profesor es, ustedes no quieren aprender, por mí no hay problema. Yo no me hago problema, pero mi obligación como su profesor es corregir eso, informar eso y registrar eso, ¿no? Obviamente Helen tiene falta y tiene una observación para posterior. Por eso, mis queridos alumnos, alguna vez yo les pido disculpas si me exalto demasiado cuando les estoy controlando los exámenes, por ejemplo, y veo que ustedes están en el afán de copiar. Cuando estemos solos con nuestro paciente, no va a haber nadie que nos ayude o nos indique lo que tenemos que hacer. Interactuamos con el bien más preciado del ser humano, que es la vida. Por eso, yo me disculpo alguna vez, pero sí voy a actuar de acuerdo a las normas y reglamentos también, ¿cierto? A ver, Dona Cayata, ¿qué nos dice usted sobre lo que acabamos de hablar? ¿Cuál es su opinión? Que no deberíamos hacer eso de querer cambiar lo que es la historia clínica, doctor. ¿Por qué? Porque éticamente no se puede y nos podemos meter, digamos, en procesos legales si es que llegan a descubrir que nosotros lo cambiamos, que es un diagnóstico diferente. Ya no es transferente, ya. Muy bien, gracias, Dona. ¿Alguien más quiere participar? Tenemos un minuto y vamos a aclarar esta situación en el segundo Zoom. La familia, Doctor, podría ser de que Sí, adelante, Megal. Antes de que nos explique la familia, ya, los esposos, los podría hijos. ser de que puede tener problemas legales el mismo doctor porque el mismo seguro puede hacer su propia investigación, ya que no serían los mismos, no serían como heridas de una caída de escalera, perdería la credibilidad del doctor. Aguilera, ya muy bien.
El problema es que la familia nos presiona, nos pide, por favor, doctor, ayúdenos, no tenemos dinero, es el único que trabaja. Y la esposa y los hijos nos presionan. Pero nosotros, ¿qué vamos a hacer? Eso nos va a pasar, queridos alumnos. Este ejemplo nos va a pasar. Lo vamos a aclarar en el segundo Zoom, por favor. Y para todos los que ingresaron tarde y no saben lo que les indiqué a un principio, ya saqué la fotografía para la lista y tendrán que enviarme una prueba de que sí estuvieron pasando clases para que yo los registre con asistencia. Pero las clases son a las 9:15, no son